La presente investigación intenta demostrar la existencia de una antigua raza de nativos americanos denominados los afganis. Estos, para ojos de la antropología clásica, véase si se quiere los estudios de Rollins y de Levi-Strauss, no habrían sido trascendentales para poder comprender aquello que proviene desde más allá de las estrellas. En otras palabras, para ciertos sectores de la academia clásica, los afganis ni siquiera habrían existido. ¿Y esto? ¿Por qué ocurre? La respuesta es fácil. Y es que la historia de este grupo de nativos rompe completamente con el paradigma clásico del entendimiento de este tipo de culturas. En este video pondremos en evidencia todo aquello que nos hace pensar que este grupo humano existió y las razones que existen detrás de su extraño ocultamiento al mundo entero. Las evidencias que existen respecto a la veracidad de los afganis, sus ritos, cosmología, economía y sobre todo su entendimiento de las fuerzas que existen en el más allá, están presentes casi de forma mayoritaria en los textos dejados post-mortem pertenecientes al doctor en antropología por la Universidad de Boston, el profesor Ovid Morton. Durante varios años, Ovid Morton, mundialmente conocido como especialista en la historia de los nativos americanos, se volcó a investigar toda la información que existe sobre una tribu, la de los afganis, de la que no se conoce descendiente con vida hasta hoy. El profesor Morton ha mantenido sus estudios en el mayor de los secretos. Lo único que sabemos es que ha recibido una importante ayuda económica del Instituto de Etnología de Boston, así como de buena parte de su legendaria fortuna familiar. Sus investigaciones han sido extensísimas y llevaría demasiado tiempo explicar con detalle las hipótesis y pruebas que Ovid Morton ha expuesto. El argumento de este eminente etnolingüista se basa en que allá por el 12.000 a.C., la tribu de los afganis habría creado un sistema de escritura muy avanzado y complejo, basado en la comunicación de símbolos. Estos impresionantes descubrimientos ponen en tela de juicio no solo nuestro conocimiento de la cultura india norteamericana, sino también nuestros conocimientos sobre la lengua y la escritura. Tras declaraciones como esta, no fue extraño que incontables académicos de diversas partes del mundo refutaran sus teorías y más aún, le quitaran veracidad a los dichos del profesor Morton, aludiendo a las incontables pruebas provenientes desde la arqueología. Es así como, por ejemplo, el profesor Alanis Sánchez de la Universidad de Barcelona declaraba en tono molesto: tras este tipo y otras declaraciones, el profesor Morton siempre guardó silencio en vida. Las pruebas que juntaría con el paso de los años mucho después saldrían a la luz, y todo gracias a la labor del Departamento 706 de Boston, que, tras la asesoría del fiscal federal Michael Warren, decidirían investigar documentos secretos clasificados por el gobierno de los Estados Unidos, que, si se hila fino, inclusive están ligados con el proyecto secreto conocido como MK Ultra. Todo eclosionó como olla de vapor a punto de estallar el 17 de febrero del 2018, en una escuálida y hasta casi íntima reunión llevada a cabo por el grupo de candidatos a doctor en antropología estructural de la misma Universidad de Boston. De algún modo, que aún se desconoce, uno de los candidatos a doctor habría podido acceder al trabajo clasificado del profesor Morton, contra todo pronóstico e inclusive llevándole la contraria a los docentes tutores. El estudiante habría presentado su tesis doctoral sobre los afganis. Esta defensa habría avivado la llama de la inquietud intelectual de ciertos grupos que, contrarios a los intereses estatales si se quiere, y gracias a las diversas filtraciones que sufrió la CIA y el FBI el año 2019 a manos del grupo hacker Anonymous, esto habría provocado que más gente se interesase en estos extintos y extraños nativos americanos. Una parte de la comunidad intentó desprestigiar por todos los medios el conocimiento relacionado a los afganis, pero sus esfuerzos fueron en vano, ya que innumerables académicos de otras partes del mundo consideraron que había algo extraño detrás de la ocultación de esta información.
Pero vamos por parte. ¿Qué hace tan especial y únicos a estos indios americanos? La respuesta más clara la podemos encontrar en los variados círculos megalíticos ubicados en la zona central de Shadow Island, isla perteneciente al estado de Boston actualmente, ya que no quedan descendientes con vida, o sea, herederos, de la familia Morton, la cual remonta sus raíces hasta el siglo XVI, según los reportes oficiales que más adelante veremos. Estos círculos de piedra, parecidos a los de Stonehenge, habrían tenido un rol fundamental en la vida de estos indios, ya que habrían servido como punto astronómico y como punto de reunión de las autoridades chamanísticas de la tribu, las cuales atribuían a los astros el control de la luz y la oscuridad. La historia de los Afghanis se entrelaza de forma directa con la de la familia Morton, partiendo por Archibald Morton, quien fue el primero en encontrar las extrañas tablas Afghanis al lado del famoso hombre de hielo, documentado en sus memorias que datan del 1800. Tras esto, la familia se interesaría en la traducción de las tablas y el contenido relacionado a esta extraña tribu. En una primera instancia, los estudios se habrían especializado en la lengua de la cultura. Posteriormente, el foco habría estado puesto en el rol de la luz y la oscuridad. Esto se enfatiza en casi todos los escritos de Ovid y Alan Morton, en donde se explica que las fuerzas de la luz y el mal, en resumidas cuentas, para los afganis son lo mismo, por lo que las concepciones clásicas de dualidad para entender este tipo de fenómenos no serían aplicativas en el caso de los afganis. El siguiente fragmento fue extraído de la biblioteca virtual de la Universidad de Boston, gracias a la colaboración de la doctora en lingüística Aline Cedrak, quien digitalizó el documento, la cual no quiso dar declaración alguna sobre el contenido del texto. Cuelga además decir que este fue recuperado de la biblioteca personal de la familia Morton, ubicada en el ala oeste del palacio familiar, junto con un buen puñado de documentos que al día de hoy se nos presentan como una aportación valiosísima al entendimiento de esta lejana y extinta cultura. El libro, que se digitalizó, fue hallado en estado deplorable, por lo que lamentablemente la mayor parte de la información del texto se perdió. Sin embargo, el siguiente extracto retrata de forma fiel el espíritu de investigación de su autor. Este libro es producto de las investigaciones que inicié hace más de 20 años. Soy consciente en que las teorías, ideas y verdades que aquí se exponen han engendrado hostilidad no solo por parte de mis colegas, sino también de etnólogos y antropólogos, los cuales están menos relacionados con mi especialidad. Sé que la historia demostrará que tengo razón, por eso continúo el estrecho y traicionero sendero que he escogido. Mi pasión por la cultura, lengua y civilización afganis despertó cuando yo era muy joven, y a ello contribuyeron dos hombres. En primer lugar, mi abuelo, Jeremy Morton, físico, matemático, astrónomo, filósofo y mago, así como genio incomprendido por voluntad de Dios. Espero que la humanidad le rinda el respeto que se merece. En segundo lugar, Joseph Edensaut, que empezó a prestar servicios a mi abuelo en 1920. Era mi tutor y lo consideré como un padre. Fue mi maestro, pero también un buen sirviente. Y, que yo sepa, es el último descendiente vivo de la civilización afganis. A los dos les estaré eternamente agradecido. Que los hecatonchires los inunden con su dulce luz eterna. Mis detractores me han reprochado en ocasiones que las teorías en las que se basan mis convicciones se apoyan en fuentes limitadas, incompletas y poco fiables. Es cierto que hasta ahora el material con el que he saciado la curiosidad de mis críticos es escaso. 3 tablas grabadas y docenas de fotos de investigaciones tomadas en los muros de las grutas de una isla de la costa de Boston. Sin embargo, Champollion logró persuadir al mundo con sus ideas basadas tan solo en la piedra Rosetta. Basándome en las pruebas de que dispongo, puedo afirmar que hace 15.000 años apareció en el noreste de lo que es ahora Estados Unidos una forma muy avanzada de civilización afganis. Esta civilización consta de una rica historia, más amplia incluso que la judeo-cristiana. Al contrario que otras civilizaciones, nunca pretendió expandir sus territorios, realizar conquistas o emigrar. A este respecto, no hay que olvidar que la misma palabra afganis
en su lengua nativa significa guardián. Desde que aparecieron mis primeras publicaciones sobre este tema en determinadas revistas especializadas de divulgación limitada, se han escrito artículos que afirman que los afganis son descendientes de una raza de origen extraterrestre. Esto le ha restado credibilidad a mis investigaciones y debo decir que dichas charlatanerías son totalmente infundadas. Los afganis no son en modo alguno extraterrestres. Su sociedad no está organizada en torno a la unidad familiar, sino en torno a una estructura comunitaria. Desde los 12 años, tanto los niños como las niñas se embarcan, sin diferencia de sexo, en los mismos rituales de iniciación, que duran 12 años más. Al final de la iniciación se les asigna el estatus de guardián. En este punto es cuando se atribuyen las diferentes funciones religiosas, militares y domésticas. Los afganis eran habitantes de las cavernas, pero su religión no se basaba en el fuego, sino en la luz. Crearon un elaborado panteón para las divinidades, que se convirtió en la piedra angular de su vida cotidiana. El antiguo culto religioso de los afganis se manifiesta a través de una serie de rituales mágicos en los que la luz era el elemento principal. También pareciese que sus enemigos eran una especie de demonios del infierno, que aquellos designaban Drakkar Ani, o en nuestro español, criaturas de las tinieblas. Es probable que la impresionante escritura, que aún trato de descifrar, se perfeccionara para determinar roles específicos para cada ritual. Quedan muchas preguntas sin resolver, especialmente cómo funciona el sistema de escritura, ya que en el caso de la mayoría de las civilizaciones conocidas, la escritura se inventó en principio con fines comerciales, para enumerar las propiedades o para establecer contratos. Sin embargo, la única preocupación de los afganis era su papel como guardianes. Pero, ¿guardianes de qué? ¿Contra quién? Estas son preguntas a las que no creo que pueda dar nunca la respuesta acertada. Las investigaciones del profesor Obed Morton lo llevaron a entender que los afganis creían en un tipo especial de fin del mundo, el cual estaba relacionado de forma directa con la luz y la oscuridad. Algo quizás parecido al fin del mundo maya, recordemos el fallido 2012 por ejemplo, en donde la profecía no se cumplió. En el caso de los amerindios del norte, este desenlace fatal se daría cuando determinados astros se alinearan y con ello vaticinaran el fin de todo, un fin que aún no ha llegado debido a condiciones astronómicas según la creencia de los afganis. La información que se tiene hasta el momento sobre la legendaria dinastía Morton es la hallada en gran parte por el investigador privado Edward Carby, quien nunca hizo pública la autoría del hallazgo de estos documentos, en su mayoría académicos, y muchos otros autobiográficos. De estos textos, sin duda alguna, lo más interesante son los personales e íntimos que nos muestran la faceta más familiar de los Morton, nos muestran sus miedos, anhelos y extrañas posturas personales y morales acerca de las investigaciones que ellos mismos estaban llevando a cabo. Diarios familiares, fotografías en blanco y negro y documentos estatales dan fe de la existencia de esta familia. Sin lugar a dudas, aquello que habría recalcado la existencia de los Morton habría sido la posibilidad de investigar en profundidad la isla de Shadow, la cual se hundió a causa de una explosión volcánica que se cree habría tenido relación con el terremoto del año 2012 en el Pacífico Sur. Uno de los documentos más valiosos que se tiene sobre los Morton es el escrito por Richard Gibbs, quien habría publicado el año 1992 un texto que daba fe de la legendaria historia familiar de los Morton. El texto, publicado por Olympia Records, se presenta a continuación de forma resumida. Lo más extraño de este texto es que el mismo autor logró publicar un buen número de imágenes en el texto, las cuales realzan y le dan veracidad a este. Lo sorprendente es que prácticamente no hay imágenes de los Morton, de Shadow Island y de los afganis, por lo que este texto es valiosísimo cuando se quiere defender la existencia de esta tribu. Por último, hay que aclarar también que la biografía de los Morton actualmente, el texto original en inglés, solo está disponible para los académicos inscritos en la Facultad de Etnología de la Universidad de Boston. La historia de la famosa dinastía Morton está plagada de hechos extraños, sorpresas y dificultades. Hay quienes dirán que mi única intención al contar esto es dañar la reputación de una de las fortunas más legendarias de Massachusetts. En mi defensa, me gustaría alegar que solo cumplo mi misión como historiador. Mi relato se basa en fuentes fidedignas y en entrevistas con testigos que, aunque puede que se mostraran evasivos,
sin duda aportaron datos de gran interés. Si me hago eco de ciertos rumores, es porque creo que son los que han hecho que la historia familiar de los Morton sea como es. Los orígenes de la familia Morton en América se remontan a los tiempos de grandes cambios demográficos que produjeron tras la fundación de Estados Unidos. Aunque resulta imposible reconstruir la historia familiar remontándose más allá del principio del siglo XIX, parece que la familia procede del pequeño pueblo de Whitechapel, en Sussex, Inglaterra. Fue Robert Morton, un mercante de lino, quien condujo a su familia al continente americano. En 1823, construyó su primera fábrica de papel en lo alto de las colinas de Beacon Hill. El éxito de esta empresa, llamada Morton Papers, fue impresionante. Sin embargo, fue su hermano mayor, Richard Morton, quien fundó el auténtico imperio Morton al crear la compañía petrolífera Morton el 23 de marzo de 1889, a la edad de 37 años. El secretismo de la familia Morton comenzó cuando un hombre fue descubierto en el hielo durante una de las expediciones que la compañía llevó a cabo en Groenlandia entre 1881 y 1893. Richard Morton, personaje público de gran influencia, se fue recluyendo más y más, abandonando los poderosos círculos sociales de Boston para lanzarse a osadas expediciones que lo conducían una y otra vez al lugar de su primer macabro hallazgo. Como ayudante para sus misiones, las cuales muchas veces terminaban en desastres humanos y económicos, reclutó mercenarios suecos y noruegos. Entre estos se encontraba un tal Judas Deserto, aventurero, guerrero y clarividente, aficionado al arte de la magia negra. Se trataba de un personaje desconfiado, que aparentemente ejercía una gran influencia sobre Richard Morton. Contra todo pronóstico, el negocio familiar floreció. La compañía petrolífera Morton se fue haciendo con más y más mercados en Venezuela, Indonesia y en el Mar del Norte. Mientras tanto, la competencia sufrió una serie inexplicable de desgracias. Los socios eran víctimas de accidentes, los directores desarrollaban trastornos mentales, los abogados cedían fácilmente y firmaban acuerdos que perjudicaban a la empresa. Ningún tipo de investigación pública o privada logró hallar ningún cargo contra el grupo Morton. Se sabía que la fortuna de la familia era enorme, aunque nadie sabía a cuánto ascendía. Samuel Gibson empezó a trabajar para Richard Morton el 20 de junio de 1889. Se trataba de un estudiante brillante dotado para descifrar lenguas antiguas. Morton le había encargado la traducción de las inscripciones de una tabla que hallaron cerca del hombre de hielo. Gibson llevó a Richard Morton hasta Shadow Island. El fuerte que domina las inhóspitas llanuras de la isla había estado abandonado durante unos 20 años. Los soldados que allí repostaron sufrieron alucinaciones o repentinos ataques de locura. Otros desaparecieron sin dejar rastro. Cabe mencionar la extraña leyenda que afirma que durante el siglo XVII se celebraba en la capilla situada cerca del fuerte extraños rituales durante los cuales pudieron realizarse sacrificios humanos. El estado de Massachusetts no se lo pensó dos veces cuando Richard Morton se ofreció a comprar Shadow Island, por la que pagó una cantidad simbólica. Parece ser que, en un principio, Richard Morton deseaba hacer del fuerte su hogar. Gastó una auténtica fortuna en esta tarea, a la que dedicó esfuerzos sobrehumanos, hasta que decidió abandonar la idea y construir una extraña mansión en la parte sur de la isla. La razón por la que decidió comprar Shadow Island y trasladarse a vivir allí fue que las inscripciones de las tablas de piedra eran parecidas a las que se encontraban en los pasajes subterráneos más profundos de la isla. A medida que avanzaba la traducción de las inscripciones, la relación entre Morton y Gibson se fue deteriorando. El estudiante tenía una visión romántica de su tarea, mientras que Morton estaba poseído por una pasión destructiva. Además, los descubrimientos de Gibson parecían aterrorizarle. En una larga carta a su novia, que se había quedado en el continente, este le confesó sus miedos y preocupaciones. Esto fue lo último que se supo de él. La madre de Gibson recibió un escueto mensaje firmado por Richard Morton. Su hijo ha desaparecido. No se ha encontrado su cuerpo. Mi más sentido pésame.
El momento culminante de la inquietante ascensión de Richard Morton coincidió con una ola de desapariciones de chicas jóvenes en los barrios más pobres de Boston. Este es el episodio más desagradable de su vida. Creo sinceramente que, empujado por el demoníaco Deserto, el fundador de la dinastía Morton se dedicó a practicar rituales de magia negra en los que se sacrificaron almas inocentes. Sin duda, en la misma capilla en la que se habían celebrado varios sacrificios 3 siglos antes. Sin embargo, desconozco con qué fin. Las primeras desapariciones comenzaron entre octubre y noviembre de 1903 y se sucedieron con la terrorífica periodicidad de una al mes, que aumentaba durante los periodos de equinoccio, hasta el 13 de abril de 1905, fecha en que Richard Morton murió y las desapariciones finalizaron misteriosamente. En 1874 nació Archibald Morton, el único hijo de Richard Morton y Susan Chalmers, hija menor de Lord Chalmers, aristócrata arruinado y adicto al opio. Mientras la compañía petrolífera Morton seguía prosperando, Archibald dedicó su juventud al estudio de los círculos polares. Al igual que su padre, organizó numerosas expediciones y, también como él, quedó fascinado con Sado Island y sus extraños misterios. Poco a poco se ha ido sabiendo que, desde finales de 1905, arrancaron a una gran cantidad de hombres y mujeres jóvenes de sus lejanas tierras y los llevaron a la isla. En este aspecto, Archibald fue mucho más discreto que su padre. La prueba de esto habría sido no solamente el testimonio de varios marineros de la época, sino también la confesión escrita de un tratante de esclavos, Thomas Punklet, en la que se cita repetidas veces el nombre de Deserto. Sin embargo, parece ser que en la isla nunca se encontró rastro de estos jóvenes. En 1897, Archibald Morton contrajo matrimonio con su primera mujer, Jennifer Pritchett, renombrada organista e hija de un pastor. Era cristiana y devota, y solía escribirle largas cartas a su padre, expresando su desesperación y su aversión hacia su marido. Sin embargo, el pastor había desaparecido al día siguiente a la boda. Las cartas permanecieron en los archivos postales, donde yo aún las encontré selladas. Archibald la trataba con increíble crueldad. A pesar de todo, ella dio luz a su hijo, Jeremy, en 1899. Todo esto lo sabemos gracias a las cartas. Jeremy era de naturaleza débil y delicada, pero desde muy niño mostró poseer una inteligencia excepcional. También él se hallaba bajo el hechizo de la misteriosa Sado Island, aunque su interés por esta era de carácter más científico. Jeremy Morton era inventor. El alcance y originalidad de sus inventos son impresionantes, aunque nunca se molestó en patentarlos. Se dedicó a asistir a congresos y dar conferencias. En 1922 trabó una duradera amistad con uno de los últimos descendientes de la tribu de los Afghanis, Joseph Edensaw. Este indígena americano se instaló en Sado Island en 1924. Aparentemente, Jeremy Morton disponía de un considerable arsenal de armas. En menos de 3 años había encargado unos 90 kilos de explosivos a la empresa Nobel de Boston, así como enormes cantidades de fósforo y magnesio. Los 10 últimos años de la vida de Jeremy Morton fueron los más misteriosos y estuvieron rodeados de secretismo. Durante su juventud y madurez, el genio inventor se codeaba con la crema nata de la sociedad. Sin embargo, su vejez la pasó recluido en la isla. Algunos testimonios sobre esta época ponen la piel de gallina. Uno de ellos es la boda con Lucy Dogan, de su hijo Howard, nacido en 1931, con motivo de la cual se organizó una recepción en la isla a la que asistieron amigos y familiares lejanos. La fiesta se vio desgraciadamente interrumpida cuando apareció en el parque próximo a la hacienda el cuerpo de uno de los invitados salvajemente mutilado. Se cree que uno de los canes de la propiedad tenía rabia, por lo que atacó a su presa sin piedad alguna. Los datos históricos están incompletos, por lo que se puede dudar acerca de esta versión supuestamente oficial. La información recopilada por este historiador puede ponerse en duda. Es más, para la academia, este comete errores graves desde un punto de vista procedimental. Aún así, es uno de los pocos relatos bien documentados que existen sobre la familia Morton, quien al parecer estaría involucrada con extrañas desapariciones a lo largo de varias décadas de los siglos anteriormente mencionados.
Otro de los documentos interesantes que se puede hallar digitalizado, ahora de forma íntegra, es un escrito breve que habla sobre la traducción de las tablas afganis halladas en la expedición en donde se encontró el hombre de hielo. A continuación se les presenta un extracto directo de este texto. La historia de los afganis se entrelaza de forma directa con la de los Morton. El interés por esta tribu se avivó todo gracias a una subasta realizada el año 2017 en la ciudad de Barcelona, en España, en donde se vendió por una cantidad bastante elevada un cuadro del pintor Gonzalo Concha. En este cuadro se puede apreciar el alfabeto completo de los afganis, que el profesor Morton nunca alcanzó a descifrar en vida de forma completa. Lo más interesante de todo esto es el testimonio en óleo que creó el autor, en donde se puede leer un texto inédito y traducido al español perteneciente al investigador privado Edward Carby. Aún queda mucho por investigar y se sabe de sobra el interés que siempre ha existido por ocultar la historia de esta extraña y extinta tribu. Aún quedan muchos cabos sueltos y misterios por resolver, pero esos los intentaremos tratar más adelante. El misterio queda sobre la mesa y queda solo en ustedes, espectadores, el querer investigar e ir un poco más allá. Esto ha sido todo por el día de hoy. Si les gusta el contenido, no olviden dejar su pulgar arriba. Yo soy Letrados Geek y hasta la próxima.